Los objetivos que nos propusimos para este simposio están de alguna manera sintetizados en esta transparencia y son proveer por una primera vez en las reuniones de fisiología vegetal de un espacio exclusivo dedicado a este tipo de cultivos tan importantes para Latinoamérica. Resaltar su importancia en la bioeconomía, y para esto podemos remontarnos a hace una horita o dos cuando escuchábamos las charlas a la mañana, que la importancia que tiene la bioeconomía de los países latinoamericanos. Luego trataremos de definir algunos problemas que hay que tienen estos cultivos en el ambiente en donde se producen, unas limitaciones, discutir algunas formas de cómo mejorar el rendimiento, la calidad y la tolerancia a estreses abióticos, y finalmente crear un link con todos estos conocimientos, poder aprovecharlo de alguna manera integrándolos al mejoramiento genético. ¿Sí? Vamos a disfrutar de 4 presentaciones, de las cuales, excepto la primera, las otras 3 fueron seleccionadas de los pósters enviados al presente congreso. Allí están listados los oradores, que luego voy a presentar individualmente. Y la dinámica que fijamos para el desarrollo del simposio es una primera presentación de 20 minutos, más 5 minutos para preguntas, y las otras 3 restantes presentaciones van a tener asignados 15 minutos y también 5 minutos para preguntas cada uno. Finalmente, en 3 minutos trataremos de hacer un resumen con Luis y entre todos de a dónde hemos llegado. Bueno, entonces, sin más, me parece que sería la oportunidad de darle la bienvenida al doctor Atilio Castañaro, que es un investigador de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, en Tucumán, y que también trabaja en el Instituto de Tecnología Agroindustrial Itanoa. Es el director, perdón. Así que, doctor Castañaro. Los angelitos. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días. Para mí es un verdadero honor estar aquí. Agradezco a la comisión organizadora el haberme invitado. Como empiezo siempre diciendo, no soy fisiólogo y por lo tanto es más un honor todavía estar en este auditorio. Voy a tratar de llegar y nada, directamente voy a pasar a contarles un poco qué estamos haciendo. El título de la charla era Articulando Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Tecnológico Sostenible, y iba a hablar fundamentalmente del tema del mejoramiento de la productividad agroindustrial de la caña de azúcar. Después he visto que era conveniente, quizás, espero no extenderme demasiado, o sea, les pido por favor que no me dejen, ¿sí? Quizás era conveniente poner otros ejemplos también para que podamos tener una idea más acertada, más certera de lo que es un proceso bioeconómico. Y bueno, entonces ya entrando a la cuestión, al grano, a la biomasa, decirles que lo que nosotros nos hemos planteado, esta es la definición de bioeconomía que más nos gusta utilizar, es aquella que trata de integrar procesos biológicos
para conseguir un desarrollo tecnológico que conduzca al desarrollo social. Ese es nuestro objetivo final, y en ese sentido, ese desarrollo tecnológico, esa productividad, la medimos no solo desde un punto de vista económico, sino fundamentalmente desde un punto de vista social y ambiental. Espero que en los 5 minutos que tengamos de preguntas ustedes puedan cuestionarme cosas, y yo voy a dar algunas cosas por sabido, en otras me voy a detener un poquito más porque son las que van a ejemplificar para un auditorio de estas características: fisiólogos vegetales, bioquímicos vegetales, biólogos, las que me parecen que muestran mejor esto de la bioeconomía. Entonces, lo que hemos intentado hacer es plantearnos, tomando las condiciones que hay en Tucumán, las condiciones sociales de Tucumán, las condiciones ambientales de Tucumán, las condiciones productivas de Tucumán, adaptar a esa cultura el concepto de bioeconomía. Más, el instituto nuevo que acaban de nombrar, que es el Instituto de Tecnología Agroindustrial del Noroeste Argentino, una confluencia entre la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombre, donde yo trabajo, y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que ya les voy a contar, se iba a llamar Instituto de Bioeconomía, pero ese título fue demasiado pretencioso en el momento en que lo propusimos, y al mismo CONICET no le cerraba la idea, ni tampoco al Obispo Colombre. Entonces fuimos a un nombre más convencional, que es este de Instituto de Tecnología Agroindustrial, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos permite esta nueva aproximación a los problemas, que es la bioeconomía? Nos permite contestar o dar soluciones más rápidamente a los problemas, fundamentalmente de la producción de alimentos y de la producción de energía. ¿Cómo abordamos esas biosoluciones o bioinnovaciones? A través de cuestiones que son clásicas, pero que en todas se le ha puesto un componente biotecnológico de algún modo. Entonces, avanzamos sobre el mejoramiento genético y la adaptación de los cultivos convencionales, de los cultivos de la región. Fundamentalmente se trabaja en caña de azúcar. Ustedes caña de azúcar la van a ver en todos los lugares siempre que hablen de Tucumán. Van a ver cítricos, pero en vez de cítricos tienen que leer limoneros. O sea, Tucumán produce limones, no produce otro tipo de cítricos. Y van a leer soja y berries. Esos son los cultivos más importantes. Y dentro de los berries, la frutilla y el arándano. La producción de biocombustible, la producción de bioproductos, o bioquímicos, o biomateriales, o como quieran llamar, y el procesamiento o la remediación de los desechos agroindustriales e incluso municipales. ¿Cuáles son los desafíos y las oportunidades? ¿Y por qué estamos hablando del caso típico de Tucumán? La bioeconomía, hoy día lo hemos escuchado al doctor Mentaverri, realmente una presentación fantástica, generalista, donde ha profundizado en los distintos conceptos, y ahora lo vamos a llevar específicamente a las condiciones de Tucumán, o del norte argentino, y si se quiere estratégicamente del posicionamiento del noroeste argentino en la gran región hermana de Sudamérica o de Latinoamérica, si queremos. Ayuda a las comunidades que tienen bajo empleo. Miren que empiezo con un problema social. El planteamiento de un problema social. Tucumán tiene cultivadas aproximadamente en los últimos censos 244.000 hectáreas con caña de azúcar. De esas 244.000 hectáreas, solo el 10% de esa superficie está en manos de las compañías azucareras, o sea, de los ingenios azucareros o de las fábricas.
El resto, el 90%, está en manos de pequeños y medianos agricultores, que van de 1 hectárea a 100 hectáreas, más o menos. Le estoy dando una cosa promedio. Eso implica que hay 5.500 cañeros en Tucumán. 5.500 familias distribuidas en toda el área geográfica. Entonces, nosotros no podemos pensar en un modelo de desarrollo social o desarrollo tecnológico que esté alejado de esa realidad, porque nos interesa que la gente esa siga viviendo, y a la gente le interesa, nos interesa a nosotros somos los técnicos que tratamos de llevar a cabo eso, pero a la gente le interesa seguir viviendo en los lugares donde están, a donde se han criado sus hijos, se han criado sus abuelos, etcétera, etcétera, y no ir a engrosar los cinturones marginales de las grandes ciudades, del resto de la Argentina o de Tucumán. En Tucumán hay un nivel bastante bueno de investigación básica, liderado por la Universidad Nacional de Tucumán, 11 institutos del CONICET, la Estación Experimental Agroindustrial Grupo Colombre, el INTA, etc. Sin embargo, hay una baja inversión en desarrollo tecnológico que aproveche ese conocimiento básico que se genera. Uno de los desafíos más importantes que tenemos y en los que estamos más abocados es en el tema bioenergía. Ya vamos a ver específicamente. Y dentro de bioenergía, los cultivos energéticos. Y dentro de los cultivos energéticos, de nuevo, la caña de azúcar, el que más, y por atrás el sorgo azucarero, el sorgo sacarífero, como le queramos llamar. Y ya vamos a ver también por qué. La necesidad de revitalizar las producciones de azúcar, de limón y de berries. La necesidad de aumentar los estándares de calidad de alimentos. Y las consideraciones fundamentalmente del cambio climático, la consideración del cambio climático y todo lo que trae asociado, hoy ya también lo ha dicho Menta Berry, que son los estreses bióticos y abióticos a los que nos estamos enfrentando. La estación experimental, el lema de la estación es proveer de una producción agroindustrial sustentable en alimentos y energía. Es un ejemplo de colaboración o de cooperación público-privada, es una institución pública creada por ley, muy vieja, de 1909, este año acaba de cumplir 105 años, la institución de investigación agraria más antigua de Latinoamérica con seguridad, y no sé si ayer yo en la charla de Edith hice el comentario, no está contemplada porque se considera que este tipo de instituciones, que son empresas, que tienen un manejo empresarial, surgen en Alemania alrededor de 1911, y sin embargo no está contemplada en esos estudios esta institución que surge en 1909 por una ley provincial, es una institución provincial, pero que está gobernada por un directorio que se reúne todas las semanas ad honorem y a donde están representados los factores de la producción. Y definen todo. O sea, todo significa la pertinencia de las investigaciones que hacemos. Nosotros no podemos investigar cualquier cosa. Y segundo, lo que se gasta. O sea, absolutamente todo. Para venir acá yo he tenido que pedir un permiso a ese directorio y lo ha contemplado con un tiempo de anticipación si era conveniente que yo venga acá, como cualquier otra empresa. Luego, ese directorio ad honorem tiene toda una conducción técnica. La conducción técnica hay un director técnico, hay 4 directores de área, el director de tecnología agrícola, el de tecnología industrial, el de disciplinas especiales. Para que se den una idea, yo soy vicedirector del área de disciplinas especiales que abarcan la fitopatología, la genética, la agrometeorología, la zoología agrícola, etcétera, etcétera. Y después todo un área de administración y gestión
Ese es el número de personas que estamos involucrados. Hay 121 investigadores aproximadamente, hay 90 becarios y capacitantes, hay 26 aproximadamente pasantes estudiantiles y hay 188 personas dedicadas a la administración y a la gestión, en total aproximadamente unas 425 personas. Académicamente, la estación experimental se divide en 5 grandes programas. Esos son los programas. Ahora estamos bajo la discusión de crear o de fundar un nuevo programa que sería el de bioproductos, porque eso ha tomado una magnitud que atraviesa a todas las cadenas productivas y estamos en pleno proceso de la fundación de un nuevo programa. Los programas son caña de azúcar, citrus, granos. Cuando se lee granos se lee fundamentalmente soja y poroto. Cuando se lee citrus, ya lo he dicho, es limonero, caña de azúcar, industrialización, bioenergía y ahora uno nuevo que va a haber que se va a llamar de bioproductos o bioinsumos de uso agropecuario. Estos programas académicos de la estación han confluido en el nuevo instituto en 9 PDTS, o sea, en 9 proyectos de desarrollo tecnológico y social del Ministerio de Tecnología, de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica de la Nación. ¿Cuáles son los proyectos estratégicos que tenemos? ¿Cómo estoy de tiempo, Luis? Que no vale. La mitad pasada. La mitad pasada, bien. Clave, el mejoramiento genético contra estreses bióticos y abióticos para enfrentar el cambio climático. Fundamental. Principal estrategia. El procesamiento agroindustrial. Segunda de la estrategia. Trabajar muchísimo en la eficiencia del procesamiento, en la optimización energética de este procesamiento. Los cultivos energéticos. Los bioproductos que le mencionaba anteriormente, donde fundamentalmente nos dedicamos a bioproductos para el manejo sanitario y para la promoción del crecimiento vegetal, o sea, como biofertilizantes. Los cultivos transgénicos. Dentro de cultivos transgénicos también tenemos una estrategia muy específica que voy a tratar de detallarlo un poquitito más en profundidad. El concepto de biorefinería. El concepto de biorefinería también lo explicitó Mentaverri muy bien hoy día. Yo simplemente, para los que no han estado ahí, les voy a decir: las refinerías convencionales es la química del petróleo. La química del petróleo proviene de la química del petróleo. La química del petróleo no es otra cosa que biomasa enterrada ancestralmente y altamente reducida. Ahora trabajamos con biomasa oxidada y renovable, fundamentalmente proveniente de los cultivos energéticos. ¿De acuerdo? Se trata de llegar a la misma cantidad de bioproductos que se llegaba con la petroquímica o con la química del petróleo. Bueno, por supuesto no hay posibilidades de estar en un proceso bioeconómico si no pensamos en la conservación del suelo y en el manejo del riego, en el manejo del agua, y por supuesto en aumentar la calidad nutricional de nuestros cultivos indígenas, entre los cuales nosotros optamos por el poroto. Este es uno de los ejemplos de bioeconomía basada en el conocimiento, el tema de la soja. Me parece que no me va a dar tiempo a contarles otro, les voy a contar este y el de la caña, y voy a dejar un montón de otras diapositivas, pero este sí le quiero contar. Porque, bueno, aparte que aquí hay mucha gente que participa de este proyecto, de hecho el Luis y su grupo participan de este proyecto, también está Eligio Morandi, por ejemplo, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que no voy a nombrar y que también participa, y que inclusive lo hemos hecho en colaboración con nuestros países hermanos del Mercosur, en los cuales hay 3 grupos brasileros, 4 grupos uruguayos, un grupo o 2 grupos que ahora están fusionados paraguayos, y somos como 5 grupos en Argentina. Trabajamos en marcadores moleculares
para marcar regiones del genoma que estén involucradas en la resistencia a enfermedades. En el apilamiento de esos genes o de esos QTL con resistencia a enfermedades a través de marcadores moleculares. Y en esto invertimos muchísimo esfuerzo. Invertimos muchísimo esfuerzo porque invertimos mucho menos esfuerzo en transgénesis, en el caso de la soja. No así en el caso de la caña de azúcar, porque eso también lo hemos pensado muchísimo, y el problema de la transgénesis en soja es que a la larga uno termina desvalorizando el chasis, o sea, el bagaje genético que uno tiene en el programa de mejoramiento genético. Para que se den una idea, la estación experimental tiene una variedad en Argentina que ocupa 2 millones de hectáreas y tiene el 66% de la superficie cultivada en Bolivia con soja, es de una variedad de la estación experimental, y tiene variedades actualmente en Sudáfrica también. En toda la región, nuestro nicho es la región subtropical sojera. Entonces, nosotros, si apostamos demasiado a la transgénesis, desvalorizamos el chasis o el bagaje genético y tenemos el problema de que a la larga o a la corta nos tenemos que asociar con grandes empresas para poder desregular nuestros materiales genéticos en todos los países donde se vende la soja argentina. En cambio, en el caso de los marcadores moleculares que existen, si uno se mete en la bibliografía genética normal, va a encontrar cantidad de marcadores moleculares que están asociados a QTLs de las principales enfermedades o de las enfermedades que más nos importan a nosotros. Entonces estamos trabajando en ese apilamiento y también estamos haciendo muchos esfuerzos en el fenotipado. En el fenotipado, por supuesto, de la mano de Luis, porque es muy difícil, sobre todo, fenotipar la tolerancia a estreses abióticos. Entonces, en eso hemos puesto mucho esfuerzo, hemos hecho un esfuerzo transcriptómico muy grande, y para contarles así rápidamente, hemos capturado algunos genes. Esto lo hemos hecho en el marco de este proyecto que se llamaba Biotech Soja Sur. Hemos capturado algunos genes. Esos genes lo hemos introducido en forma transgénica en Arabidopsis thaliana. Hemos visto que Arabidopsis adquiría tolerancia a la sequía, y lo que estamos haciendo ahora es secuenciar los genotipos enteros portadores de esos genes, porque lo que queremos hacer es, lo estamos patentando por supuesto, pero lo que queremos hacer es, en realidad, es ver por qué los genes esos se expresan en un genotipo y no en otro, si a veces están, el gen en sí, están en distintos genotipos, incluso. Entonces suponemos que eso es por una cuestión en el promotor, y lo que queremos hacer en definitiva es lo que les he dicho antes, es buscar marcadores que identifiquen, para que por mejoramiento convencional yo pueda seguir en poblaciones segregantes los genes, pero no los genes, sino la expresión de esos genes. Bueno, eso es para que se den una idea. Otro de los temas muy importantes es todo el tema de la industria sucroalcoholera en Tucumán. Ahí estamos trabajando en el aislamiento y caracterización de nuevas levaduras, y sobre todo en el fingerprinting de esas nuevas levaduras, y en los procesos, en la optimización de los procesos, en los procesos de fermentación discontinuo y el continuo, que es mucho más eficiente, y hay solo un ingenio, solo una destilería en Tucumán que trabaja con un proceso continuo de fermentación. Estamos trabajando en contaminación de todo ese proceso de producción de alcohol. Estamos trabajando mucho en la producción de energía eléctrica. Hoy día Mentaverri le habló del concepto de biorefinería y de las biorefinerías instaladas en los lugares, pequeñas biorefinerías, porque la biorefinería, ¿qué diferencia fundamental tiene con la refinería de petróleo? Más allá que una use biomasa oxidada y la otra reducida. La diferencia fundamental es que en una, y lo ha dicho Mentaverri, en una se necesita muchísima energía, y por lo tanto estábamos hablando de empresas muy grandes, y en la otra pueden ser mini biorefinerías, porque la energía está basada en procesos bioquímicos, a donde hay enzimas, etcétera, etcétera, que reducen el uso de la energía para el procesamiento de la biomasa.
Entonces, eso es un aspecto muy importante y de hecho estamos produciendo, estamos trabajando mucho en eso. En la producción de energía eléctrica ya hay mini biorefinerías en Tucumán que están conectadas a la red y venden energía eléctrica proveniente de la biomasa de la caña de azúcar fundamentalmente. Bueno, también estamos trabajando en el syngas, que es la gasificación de la biomasa, y en el biogás, que también Metaverdi hoy día habló bastante. En el tema caña de azúcar, y con esto ya voy terminando, estamos trabajando en el tema de la caña energética. O sea, toda la caña de azúcar, hay un programa, en la estación experimental tiene un programa de mejoramiento genético de caña de azúcar que es del año 66 empieza, se calcula en los años, tiene más de 40 años. Ese programa es el que produce las variedades cultivadas prácticamente en Tucumán, todas, y también en otras regiones del país. De hecho, en el norte del país, también hay otro programa de mejoramiento, ese es privado. Sin embargo, hay una variedad cultivada de caña de azúcar que ocupa un área inmensa, que es de Tucumán. Entonces, sobre la base de ese programa, vean que en los dos casos clave que les estoy dando, soja y caña de azúcar, la base de todo es un programa de mejoramiento genético. Si nosotros no tenemos ese programa de mejoramiento genético, es muy difícil hacer bioeconomía. ¿De acuerdo? Porque todo está ligado a ese proceso de mejoramiento genético del cultivo. Caña de azúcar es terrible, lleva entre 11 y 15 años sacar una variedad de caña de azúcar. Entonces, ligado a ese proceso, ¿qué hemos hecho? Una de las cosas que no está puesta ahí, porque me acabo de acordar que no la he puesto, es, tenemos un sistema de producción masiva de caña semilla saneada y certificada que ya ha sustituido el 77% del área cultivada con caña de azúcar en Tucumán, ha salido ya de nuestro laboratorio. O sea, y eso aumentó per se más de un 10% de la producción de azúcar y de biomasa. Entonces, ese es uno de los productos biotecnológicos, bioeconómicos más importantes que tenemos, y no lo he puesto ahí. Tenemos un programa muy fuerte en marcadores moleculares, sobre todo, y ahí estamos jugando todavía. Estamos haciendo marcadores moleculares por asociación, y estamos jugando, ¿por qué? Porque es muy difícil trabajar en marcadores moleculares en caña de azúcar, un genoma que no está secuenciado, un poliploide artificial generado por el hombre, que no todas las variedades tienen el mismo número de cromosomas, todas tienen arriba de 111 cromosomas, donde la genómica de la caña de azúcar es tremenda. También hemos recibido mucho apoyo del Ministerio, estamos trabajando con eso, y en lo que sí estamos apostando es en el tema de transgénesis. El biotech crop para nosotros, o sea, los cultivos transgénicos para nosotros, es caña de azúcar. ¿Y por qué hemos apostado a caña de azúcar? Por mucho de lo que le he dicho, pero fundamentalmente por una cuestión estratégica. Nosotros, desregular caña de azúcar solo lo tenemos que desregular acá, en la Argentina. Una caña transgénica. ¿Y por qué? Porque lo que se vende de la caña de azúcar es alcohol, electricidad, azúcar, no tiene nada de ADN, no es un elemento de propagación de la caña de azúcar, a diferencia de la soja. Entonces, no tenemos por qué ir a desregular en todos los países, porque la caña de azúcar no se vende como propágulo. ¿Entendido? Entonces, eso ha sido clave para que nosotros instalemos toda una estrategia y nos juguemos a la transgénesis en caña de azúcar. Y bueno, y es muy probable, no sé, tocamos madera, que seamos uno de los primeros cultivos argentinos que sale al mercado transgénico. ¿De acuerdo? Bueno, el sorgo, creo que Laura, vos me estabas comentando, o alguien me estaba comentando que eso en la red bio se contó todo lo que se está haciendo en sorgo. En sorgo estamos haciendo muchas cosas parecidas, nada más que lo único que no estamos haciendo es mejoramiento convencional. Estamos probando variedades que producen sobre todo empresas privadas.
Con esto voy a terminar, a pesar de que tenía otras cosas para contarles, pero este es el último de los biodesarrollos que hemos hecho y en el que hemos tenido muchísima suerte. Como en todas estas cosas, si no está acompañada con suerte y empeño, digamos, no funciona. Esto es la línea de productos ISDB, de inductores de los sistemas de defensa vegetal. Esto es un trabajo que lo iniciamos en colaboración con mi querido compañero Juan Carlos Díaz Ricci allá por el año 1995, cuando los dos estábamos recién llegados al país. En ese momento empezamos a trabajar en frutilla. Dentro de frutilla empezamos a trabajar con las patologías de la frutilla. Dentro de las patologías de la frutilla lo más importante son los hongos, y dentro de los hongos eran la antracnosis, producidas por un hongo del género Coletotrichum. Y ahí empezamos a pensar en estudiar la interacción planta-patógeno en profundidad. Voy a dar una charla específica sobre esto, creo que es mañana, en otro de los simposios. Así que si quieren, ahí les paso el chivo y ahí voy a hablar un poquito más específico. Pero concretamente empezamos a estudiar la protección cruzada, o sea, por qué hongos que eran patógenos pero avirulentos desencadenaban una respuesta de defensa en algunos genotipos de frutilla. Luego vimos qué tenían esos hongos, cómo se diferenciaban esos genotipos de hongos respecto de otros, y así fuimos hasta que llegamos a algunos factores de virulencia o algunas proteínas. En este caso es una proteína, pero bueno, no importa, pueden ser, no necesariamente tienen que ser proteínas. Llegamos concretamente a una proteína. Esa proteína luego vimos que no solo protegía en frutillas, sino que aumentaba la defensa en plantas modelos y también en los cultivos que nos importan. Y bueno, eso lo patentamos. Quiero decir que el CONICET nos ayudó a patentar eso, y que yo la primera patente que hice, como le contaba ayer a Ana, tardamos 6 años, la segunda tardamos 2 años y en esta tardamos 6 meses, y es una patente internacional protegida en 33 países. Eso lo hicimos en colaboración con una empresa privada, con una pyme argentina que se llama Viagro, que también lo comentaba ayer. O sea, nosotros producíamos 1 por de la proteína esta, y a la semana de haber empezado a colaborar con esta empresa, ellos producían 5 por. O sea, y lo transformaron al producto en una cosa totalmente viable desde un punto de vista económico, cuando nosotros nos estábamos rompiendo la cabeza para ver cómo hacíamos para que se produzca más de esa proteína en el hongo, etcétera, etcétera. Bueno, luego nacieron, dentro de esa línea, nacieron otros bioproductos como el ISDB2. Eso se trata de productos de origen vegetal ahora, que también tienen la capacidad de inducir la defensa vegetal. Después tenemos muchos aislamientos de bacterias PGPR y sobre todo en el caso de soja, y últimamente ya la última línea que tenemos es las bacterias PGPR en caña de azúcar. Muchos de estos ya están a punto de llegar al mercado. Quiero decir que a Viagro la ha comprado Bayer, y eso en un primer momento fue una especie de cimbronazo, pero que después nos está permitiendo que prácticamente este producto se vaya, porque una cosa es tenerlo patentado y otra cosa es poderlo vender en todo el mundo. Y ahora aparentemente vamos a poder vender el producto en todo el mundo. Bueno, con esto estoy terminando. Tenía varias cosas más, sobre todo le quería hablar de una cosa que me está volviendo loco últimamente, que es el famoso butanodiol, pero eso lo dejo para otra vez. Disculpen, se me ha hecho un poco tarde, era difícil contar todo esto. Lo que sí les digo en 3 palabras, que estamos fuertemente, y ya se lo he dicho, vinculados al tema de los programas de mejoramiento. Esto es para futuro, ya con el ITANOA. El incremento en las colecciones de termoplasma. Las colecciones de termoplasma uno no sabe lo importante que son, después se da cuenta. El tema bioenergía, y lo último que está aquí, que es promover la cooperación internacional, sobre todo con los países latinoamericanos. También nos ha dado unas posibilidades, esto que les acabo de contar, el gen que hemos capturado, o los genes que hemos capturado en soja, en realidad uno de ellos, lo hemos hecho en colaboración con 3 grupos
uruguayos, 2 pertenecientes a la Universidad de la República y el otro a Línea Uruguayo. Estos son algunos de los colaboradores. Aquí solo están citados los que están en la estación experimental o en el Itanoa. No están citados ni el grupo de Luis, ni el grupo de Eligio, ni el grupo de María Rosa Marano en Rosario, ni el grupo de Adrián Bogno en Buenos Aires, ni tantos otros colaboradores que tenemos en el país y en el extranjero. Así que bueno, muchas gracias. Doctor Castañaro. Tenemos tiempo para 2 preguntas. Pero no. ¿Hay preguntas? Allá hay Atilio, yo te quería preguntar, en una época en Tucumán se desperdiciaban todas las hojas de la caña de azúcar porque se quemaban. Sé que desde hace unos años esta parte eso está prohibido. Quería preguntarte qué planes hay para la utilización de esa biomasa en términos energéticos. Sí, Edith, en realidad está prohibido desde hace muchísimos años. Está prohibido desde hace muchísimos años, nada más que últimamente se está haciendo un efecto de policía mayor. Sin embargo, en Tucumán se siguen quemando los residuos agrícolas de cosecha, el RAC, que le llamamos nosotros. Por supuesto que en gran medida toda la cuestión energética está basada en el aprovechamiento del RAC. Hay un 30% de la biomasa de la caña de azúcar está en el RAC. De hecho, ya hay todo, hoy día lo mostró Alejandro a uno de los emprendimientos en biorefinería que hemos sacado del ministerio últimamente. En eso pasa por el aprovechamiento del RAC. Fundamentalmente lo estamos aprovechando ahora en forma directa para la producción de energía eléctrica, pero tenemos también algunos proyectos que no los he comentado porque tampoco están en un estado muy avanzado, hay que ser sincero, de desarrollo tecnológico que implican el uso de microorganismos lignocelulolíticos para aprovechar el RAC y el bagazo, pero estamos teniendo algunos problemitas, no es fácil. Hemos identificado algunos clústeres génicos en microorganismos que producen enzimas lignocelulolíticas, las estamos purificando, expresando, etcétera, etcétera, pero todavía estamos bastante lejos de, si se fijan en alguna de las diapositivas que yo tenía eso, lo tenía con letras más chiquititas al etanol de segunda generación por este motivo, o sea, porque está un poquitito más atrás en el proceso de desarrollo tecnológico a nivel comercial. ¿Había alguna otra pregunta? Sí, ahí, Mariano. Sí, Atilio, ¿la estación está participando en alguna de las redes internacionales de fenotipiado que hay? Es una de las preguntas, y si participa o no, porque por lo que veo tiene un alto enfoque en mejora genética y hoy en día eso es importante, y la participación en redes y plataformas que hoy en día sería casi imposible montar en el país por los costos, empiezan a estar disponibles a nivel mundial para usos de todos. Y otra cosa es si están pensando en hacer selección genómica en soja o no, con esos marcadores que están identificando. Sí, bueno, para lo primero estamos en eso, lo estamos haciendo fundamentalmente el tema del fenotipado. Digamos, yo tengo que ser sincero, yo aprendí la palabra esa de fenotipado cuando lo conocí a Luis Aguirre Zábal hace como 11 años, pero quiero decir que para mí antes era caracterización fenotípica y lo que sí estamos, siempre a través del grupo de él, estamos haciendo un fenotipador en Tucumán ahora,
pero siempre con el asesoramiento del grupo de Luis. Por eso he dicho que aquí hay mucha gente con la que estamos colaborando fuertemente, y estamos colaborando tanto en soja como en caña de azúcar. Y pensamos colaborar en otros cultivos también. Y respecto a la selección genómica, por supuesto que estamos intentando hacer selección genómica. De hecho, estamos genotipando, pero secuenciando el genoma de genotipos propios que sabemos que tienen ciertas características distintas de otros que usamos como controles, que también lo estamos secuenciando. Entonces estamos haciendo esos análisis comparativos. En soja es relativamente fácil, ojo que también lo estamos haciendo en caña de azúcar, que es terriblemente difícil. Y en soja es relativamente fácil porque tenemos una percha, o sea, tenemos un genoma secuenciado, ¿me entendés? En el caso de caña, no tener ese genoma secuenciado, todo lo referimos al genoma del sorgo, y en eso andamos. En soja, bueno, eso, fundamentalmente sí. ¿De acuerdo? Bueno, aprovechamos para agradecer al doctor Castañaro.